nuestro ambiente controlado vamos a necesitar nuestro cuarto y un Arduino Uno. El código del Arduino Uno va a leer la temperatura del sensor conectado al pin analógico A0 del Arduino Uno. Va a convertir el valor analógico de la temperatura a grados Celsius. Va a mostrar la temperatura en el monitor serial para ver cuál es la temperatura que se va registrando. Y también va a controlar el pin de salida del Arduino que está conectado al FPGA para activar o desactivar el ventilador, dependiendo si la temperatura supera el umbral establecido o no. Y el FPGA va a recibir la señal proveniente del Arduino que va a indicar si el ventilador debe estar activado o desactivado según la temperatura, y va a controlar el pin de salida del FPGA que está conectado al ventilador para activarlo o desactivarlo según la señal que se reciba del Arduino. Entonces, el código del Arduino Uno se va a encargar de la temperatura y enviar la señal al FPGA para controlar el ventilador, y el FPGA va a recibir la señal del Arduino y va a activar o desactivar el ventilador según en función de la señal, ¿no? Vamos a explicar primeramente el código del Arduino. En la primera parte del código declaramos las constantes y las variables necesarias. Temperatura pin se establece como el pin analógico donde se conecta el sensor de temperatura, y ventilador pin se establece como el pin digital 2 que va a controlar el ventilador. Umbral temperatura define el límite de la temperatura a partir del cual se va a activar el ventilador. En nuestra función setup configuramos el pin ventilador como una salida usando la función pin mode. Además, se inicia la comunicación serial a una velocidad de 9600 baudios utilizando serial begin. En el loop vamos a leer el valor analógico del pin temperatura pin utilizando analog read. Este valor se va a almacenar en la variable lectura temperatura. Después convertimos el valor analógico a temperatura en grados Celsius utilizando la fórmula necesaria. Se multiplica por 5 entre 1023 para obtener el voltaje y se resta 0.5 para compensar la tensión de desplazamiento del sensor. Después se multiplica por 100 para obtener la temperatura en grados Celsius. Después mostramos la temperatura en el monitor serial utilizando serial print y serial print in. Comparamos la temperatura con el umbral establecido. Si la temperatura es mayor que el umbral, pues se activa el ventilador, estableciendo el ventilador pin en alto mediante digital write. De lo contrario, el ventilador se apaga estableciendo el pin en bajo, que va a ser low. Y pues agregamos un retraso de 1 segundo antes de tomar la siguiente temperatura, la siguiente lectura de la temperatura. Ahora vamos a ver el del FPGA. En este código definimos el módulo llamado controlador ventilador, perdón, control temperatura, cambiamos el nombre, que toma una señal de entrada y proporciona una señal de salida que se llama ventilador. En el proceso interno del módulo se utiliza la cláusula if-else para controlar el valor de la salida del ventilador según el valor de entrada. Entonces, si entrada es igual a 1, lo que indica es que se debe prender el ventilador. Y entonces el ventilador, la variable ventilador, se establece en 1 para activarse. Y si entrada no es igual a 1, lo que significa que el ventilador debe estar apagado, entonces ventilador se establece en 0 para apagarlo. Ahora vamos a poner los códigos en práctica. Entonces, voy a verificar cómo se ve este asunto. Verificamos primero el código. Todo bien, lo cargamos. Vamos a poner el serial y va a empezar a dar temperaturas. Y entonces está establecido que si pasa de los 30, va a empezar a funcionar el ventilador. Está conectado el ventilador. Vamos a salir un poquito por el ventilador. ¿Ves? Ahí bajo de 30, está en 29 y está funcionando. Vamos otra vez. Sube a 30, vuelve a activarse el ventilador. Está en 29.
29, 67.